¿Qué es el bien común? Conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a sus miembros el logro de la propia perfección. O sea, permítanos un marco de garantías para que cada quien busque su propia perfección. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Hoy vamos a hablar de un tema que a uno toda la vida le han dicho que no puede hablar en la misa, que es la política y la religión. Son de esos temas que se ponen incómodos, de eso que a uno le provoca llorar o gritar, o mejor dicho, genera muchísimas emociones. Pero pues que aquí conversando con Las Conflictuadas y con una invitada muy especial, nos hemos dado cuenta que es un tema que se tiene que hablar y se tiene que aprender a hablar con respeto. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad de podernos acercar pues como con este tema y dar la apertura a lo que viene después, ¿cierto? Es un tema que hoy vamos a hablar de política y religión, pero probablemente después esto nos va a permitir hablar de el aborto, la eutanasia, bueno, y esos temas como candentes que encontramos siempre pues con la religión y la política. Entonces, pues para esto tenemos a una invitada muy especial, muy relevante y que sabe mucho del tema y le encanta, que es Alicia Peñaranda. De pronto la conocen en redes sociales como la poplitóloga, para que la busquen en redes sociales si no la siguen, muy buen contenido. Y pues más allá que tiene una comunidad que habla de política todo el tiempo, es politóloga con máster en comunicación política, es de Santa Marta, o sea, también colombiana. Y pues su proyecto personal y proyecto profesional, los dos, está enfocado en demostrar que la política es mucho más que la militancia o las ideologías, sino que es una herramienta, o sea, la que existe para poner de acuerdo a la gente y poder convivir. O sea, creo que es más relevante que nada pues para el podcast, el capítulo que estamos hablando hoy, y pues de poder comunicar esos dos temas, la religión y la política. Y pues aquí, chévere, Alice, para que nos cuentes ya en un momentico que te presentes, tiene un libro y un proyecto que se llama La política en el espejo. Entonces, pues para que nos cuentes también un poquito de eso, les cuentes a los oyentes pues como ese enfoque y pues no, nos saludes. Alice, bienvenida a este capítulo que nos tiene súper emocionadas. Gracias, André, gracias, Majo, y a toda esta comunidad de Las Conflictuadas a la que también pertenezco, porque soy oyente de este podcast y bueno, he aprendido mucho también con otras invitadas y de ustedes. Así que qué rico conversar de política diferente. Les decía ahora que sobre política y religión no todavía, digamos, no he creado contenido, a pesar de que he buscado y he analizado la política y sus relaciones con el amor, con el cine, con el cómic, con la literatura, con los deportes, con los animales, con infinidad de áreas, pero con la religión públicamente no. Así que para mí también fue un ejercicio, a pesar de que sí leo mucho, digamos, los fundamentos de la política y la religión, pero no lo he conversado públicamente, así que para mí también fue un ejercicio de investigación, de revisión y nada, de divulgación, que es también lo que hacen ustedes, divulgar los temas más profundos de una forma popular, cercana, sencilla, sin rodeos, sin tecnicismos, así que nos vamos a divertir mucho aquí conversando de política y fe y otras cosas. Ay, sí, la verdad, qué rico tenerte acá, porque además a Alice la tuvimos en el primer encuentro que hicimos presencial con Conflictuadas, que fue un espacio muy lindo. Salimos de verdad con lágrimas en los ojos. Dani y yo, André no pudo acompañarnos, pero ahí cuando Alice nos contó un poco de su historia y también de este proyecto de política que tiene, fue como tenemos que hacer ese capítulo. Entonces aquí está esa deuda que teníamos con nosotras mismas de abrir este espacio
contigo específicamente porque nos soñábamos hacerlo contigo desde que te conocimos. Me encantaría que empieces contándonos también un poco del lado de la fe, es nuestra pregunta favorita para empezar y que la gente pueda conocer las historias de fe de quienes están. Entonces, pues para que nos cuentes muy resumidamente cómo ha sido ese camino. Ok, ya, qué chévere. Bueno, pues mi camino en la fe ha sido cercano, ha sido ha definido siempre mi identidad por, por mi educación, por mi entorno familiar, pero ya en una edad más adulta, una relación mucho más consciente de la formación y de mi relación con Dios, hubo un momento muy decisivo y fue justamente ayer, cumplió 13 años, el día que mi papá se murió, en el año 2010. Yo tenía 23 años, era una joven, pues ya adulta, ya me graduada de la universidad, con digamos, una vida en la fe muy llevada por las costumbres familiares, ¿no? Por lo que se hacía siempre, por tradiciones o por buscar a Dios cuando lo necesitaba. Pero el día en que también fue muy bello porque por cosas de Dios yo viví en Medellín, yo estudié en Medellín 6 años y terminé mi carrera y me fui a Santa Marta una temporada muy corta, para mí iba a ser una temporada corta, llegué en julio y terminó, digamos, alargándose por varias cosas mientras estaba haciendo otros planes. Mi papá se murió de una isquemia cerebral un 4 de octubre en septiembre. Después de yo haber vivido 6 años fuera, me tocó compartir con él sus últimos meses de vida, sus últimos 4 meses. Entonces, ese día en la clínica, cuando esa noticia, bueno, algo inesperado, mi papá de 58 años, un hombre que estaba muy bien, y escuchar esa noticia, que es una noticia que uno nunca se espera y que nunca está preparado para vivir. Y yo me acuerdo que tenía en ese momento una medalla de la Virgen de Guadalupe que me habían regalado recientemente y la toqué y sentí una anestesia en el corazón que fue fulminante. O sea, fue un momento en el que uno se va derrumbando por una noticia de la clínica al momento. Y sentir a la Virgen, que siempre la había sentido cerca, mi relación con la Virgen siempre había sido muy cercana, pero en ese momento sentí que me meció, que me cargó, que me arrulló, que me dio la fuerza para vivir ese momento, porque ese momento es uno, pero vienen semanas de muchas cosas. Y de ahí en adelante, sentir, esto es algo muy personal, pero la pregunta es personal, sentir cómo Dios se luce con sus hijos en sus momentos más difíciles. También hay personas que me acuerdo que me decían a los huérfanos, el ángel de la guarda los acompaña y los arrulla más. Entonces yo empecé a sentir mucho, mucho más. Sé que la fe no se basa en el sentir ni en las emociones, pero sin duda hay momentos de emoción y de momentos en el que el corazón vibra, en los que pues Dios se manifiesta, o uno por lo menos se presta y se abre más a escucharlos. Y de ahí pues decidí que eso yo quería que me durara siempre y que fuera más que una emoción, y decidí como de una forma muy consciente fortalecer mi fe, crecer, formarme, entender los sacramentos, entender por qué hacía lo que hacía, cómo podía de verdad que mis virtudes le agradaran a Dios, como las costumbres de la fe católica, pues soy una mujer católica. Entonces ahí empezó una madurez también espiritual que me ha hecho una mujer que se forma conscientemente en su parte profesional, humana y espiritual. No, qué historia más linda. Me encantó eso que dijiste de que tocaste la medalla y fue como, bueno, no estoy sola. No, me encanta. Súper lindo y fuerte. Lindo, sí. Me encanta, o sea, porque además justo hablamos de ese tema del duelo hace poco en un episodio. Entonces, qué lindo ver como esos caminos tan extraños de Dios también, de acercarnos, que obviamente no es que Él lo quiera para acercarnos, pero su poder y su magia está en hacer que esos momentos difíciles pues tengan unos frutos demasiado especiales. Entonces, gracias por compartirnos eso, porque además yo creo que siempre conocer estas historias permite que uno entienda como que hay
pues como diferentes lados de la vida, ¿sí? Como que si uno solamente se queda con tu proyecto político, se pierde de conocer esta otra riqueza demasiado linda en tu vida espiritual y, no sé, como hija y muchas otras cosas de la vida, y al final pues todo está demasiado conectado en lo que somos como seres humanos, y que también al tiempo creo que es lo que puede llevar a conflictuarnos en muchos casos, ¿no? Cómo se encuentran esos diferentes lados de nuestras vidas. Volviendo ya entonces al tema de la política y la religión, pues yo soy politóloga y siempre me ha atraído mucho la política. Últimamente sí he estado cero conectada, pero de verdad que no totalmente desconectada, o sea, siento que es una herramienta súper poderosa y he recurrido a esta en varios momentos de mi vida, como que tengo un espíritu muy activista, entonces he estado como cercana a eso, pero ahorita, y pues bueno, ahorita no, desde hace creo que un par de años como que empecé a desinflarme mucho de la política. Creo que tal vez como que ha sido un proceso inversamente proporcional de lo que he querido acercarme más a temas espirituales, y lo que me he ido alejando de la política, que no me gusta tanto porque sé que hay mucho valor en la política. Entonces esta conversación de hoy me parece un gran momento de intentar reconciliar esto en mi vida. Entonces, para empezar a hablar de esto, un tema que queríamos traer a la mesa, y por favor tú nos vas corrigiendo que eres más experta en el tema que nosotras, queríamos hablar como de una idea como muy general de como la relación entre Estado e Iglesia, ¿no? Entonces sabemos que históricamente no siempre ha funcionado como en este momento de tener estados laicos, que bueno, de hecho no todos los estados hoy en día en el mundo son laicos, sobre todo digamos que en Medio Oriente, también pues creo que países en África siguen teniendo pues totalmente atado religión y Estado, pero digamos en nuestro contexto colombiano y como más de concepción de Occidente que se ha separado, pues eso viene como de un contexto histórico muy importante que llevó como que a que se hayan hecho reflexiones importantes de, bueno, cómo entendemos la moralidad, cómo organizamos la sociedad, los poderes, etcétera. Por un lado, los que tienen que ver con la iglesia, entonces eso también yo creo que ha abierto unos espacios como de vivir la fe de una manera mucho más íntima y como privada y personal, pero pues digamos que también ha cerrado ciertos espacios de participación de la iglesia, que no creo que esté mal, la verdad, yo sí soy muy a favor de la separación de Estado e iglesia, pero digamos que es un contexto en el que tenemos que reconocer que estamos, y en el cual también creo que parten discusiones súper complejas como la del aborto, la eutanasia, y que uno también ve un montón de grupos católicos, por ejemplo, activistas, que yo creo que pues eso es lo lindo también de que el Estado sea laico, y es que diferentes voces también, como no solamente Iglesia Católica, sino de otras creencias, otras formas de ver la vida, como que puedan ir a exponer sus argumentos, que puedan participar de la política, en fin, entonces creo que es como un contexto importante a tener en cuenta. Acá, André, tú me estabas contando hoy como de una encíclica que encontraste del tema, no sé si nos quieres contar un poco más, que tú la tienes mucho más clara. Sí, sí, me impresionó, me emocionó mucho porque a mí el tema de la filosofía política me encanta, creo que fue de mis clases favoritas de Derecho, no soy politóloga, pero de Derecho, me encantó, y era la teoría, sí, teoría política del Estado, me fascinaba. Y bueno, estoy haciendo pues ahí como una revisión de pues como cuando la iglesia había hablado de este tema, y me impresionó mucho porque encontré dos encíclicas del mismo Papa, de León XIII, que hablan como de esa dualidad de la política y de la iglesia, y como esa separación. Y justamente en 1881 el Papa este Papa León XIII saca su primera encíclica que habla sobre la autoridad política. Y es una encíclica que me pareció un poquito crítica y un poquito fuerte a estos nuevos modelos de gobierno que no tenían como autoridad la iglesia,
¿cierto? Entonces es un poquito fuerte y empieza a hablar un poco como de la autoridad y diciendo, bueno, aquí va a faltar autoridad porque estamos hablando de un gobierno que es colectivo y entonces dónde está como esa figura única que nos va a llevar como a hacer el bien y a ser justos. Entonces pues dije como, wow, o sea, para uno ya es muy normal, pues porque uno está acostumbrado a vivir en un mundo democrático, pero pues en 1881 probablemente esto era súper nuevo y estaba generando un revuelo muy grande dentro de la iglesia. Entonces aquí fue donde dijimos, bueno, hay que hablar de esto porque pues probablemente aquí también esta es la fundación donde se empiezan a ver los diferentes puntos de vista que pues llevan a que haya como tanta conmoción cuando uno habla de estos temas. O sea, ya no todos tenemos la misma concepción de la vida en pareja, de la vida del enfermo, de la vida o sea, de todas esas cosas que antes, pues no es que todo el mundo pensara igual, pero habían como unos órdenes de moralidad muy claros y muy establecidos porque era como la autoridad común. Entonces, pues creemos que eso es como pues, como el contexto para empezar a hablar de, bueno, qué busca la política, Alicia, que nos gustaría darte la palabra como para ti, qué busca la política, ¿cierto? Porque pues aquí como, o sea, de lo que uno ve en esa encíclica era que la política buscaba el orden, ¿no? Y es lo que uno pues en la concepción muy general de la política menciona. Pero bueno, tú que eres como la experta y que ha entrado tanto, tú qué dices, ¿qué busca la política? Y ahí cómo empieza a entrar la religión como en esa búsqueda. Chévere que aquí estamos empezando a mirar también de lo general a lo particular, que creo que es como para navegar estas aguas hay que tener el panorama bien claro y bien lo más objetivo posible. Una forma de lograr eliminar las barreras que hay para conversar de política es alejar a la política de las militancias o de las ideologías, y es ir a la verdadera definición de la política, que es mucho más amplia, que tiene que ver con el estudio y el análisis y la observación del ejercicio del poder y la toma de decisiones. Partiendo de la idea de que el hombre es un ser social, todo ejercicio de poder es político y está presente en la política. Entonces fíjense cómo es algo muy superior a cualquier realidad, a cualquier tipo de gobierno, a cualquier ideología, porque es que una de las cosas que nos permite como sociedad avanzar es tener la mirada muy amplia. Y cuando creemos que hablar de política es hablar de tipo de gobierno, o es hablar de X partido, o es hablar de X ley que es polémica, estamos reduciendo, simplificando el debate político. Pero cuando hablamos de qué es lo mejor, de qué es el bien común, de cuál es la diferencia de un bien común, un interés general, de qué significa ponerle barreras a la libertad, de qué significa la felicidad, o sea, los temas más amplios de cómo nos organizamos, ahí está presente la política. Entonces, lo primero, la política, y aquí como politólogas casi que es lo que asociamos, ¿no? Política igual a poder, cómo se distribuye el poder, quién ejerce el poder, por qué el poder, ahí eso es como que lo más amplio. Entonces, de acuerdo a eso, la política busca varias cosas, y yo creo que aquí en esta conversación nos vamos a quedar como con 3. La primera idea es que la política busca administrar y dirigir. Esto es gobernanza. Ahí hay pocos debates, o sea, ahí estamos de acuerdo, el hombre siempre tiene la necesidad de que otros hombres lo guíen y de que alguien más organice. La segunda idea es que también tenemos una aceptación de representación, o sea, de que alguien nos represente, de que alguien o grupos aglutinen o reúnan sueños, visiones, deseos y lo represente. La tercera es resolución de conflictos. Queremos vivir de manera armónica, queremos organizarnos con desconocidos para sobrevivir. Ahí tampoco hay mucha polémica. Pero en los 3 siguientes puntos es donde empieza a haber una natural fricción. El tercer punto tiene que ver con el cambio y el desarrollo. Y es que los desafíos sociales siempre vendrán con el progreso. Entonces, la política, claro, nos permite ponernos de acuerdo en si vale la pena, en la era de la revolución industrial, que las máquinas hagan lo que los seres humanos hacen, o que hoy, en una era de inteligencia artificial, que les permitimos hacer a las máquinas, ¿no? Debates que vienen con el desarrollo. O en un momento en el que se separa la iglesia y el Estado,
¿quién va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Desarrollo y cambio. Luego vienen los valores, las normas. Y aquí creo que vale la pena hacer como también un paréntesis en definir que hay 3 tipos de normas. Las normas legales, las normas morales y las normas sociales. Entonces, ese punto, porque claro, cada quien incide en lo que puede. Todas las personas también nos apegamos o decidimos normas sociales, normas morales, que van a definir corrientes morales en los que la iglesia pues obviamente está reinando en muchas de ellas, y también las normas legales, que son las que ya estamos dejando claro en compendios sobre todo jurídicos y que no se debaten, o que se debaten también desde lo social. Bueno, entonces vemos que la polémica está en qué hacemos con el desarrollo, en qué hacemos con los valores y las normas, y en qué hacemos con los recursos. Ahí es donde más nos ha costado ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos con los recursos físicos? ¿Qué hacemos con los recursos económicos? ¿Qué hacemos con los recursos humanos? Entonces, básicamente la política nos da un marco gigante para ponernos de acuerdo. La política es mucho más que la visión conservadora, la visión liberal, la visión progresista. No. Ampliemos mucho ese marco. Y a mí me gusta mucho usar el ejemplo del cuchillo. Y es que todos tenemos un cuchillo en la casa, necesitamos un cuchillo, pero hemos visto hacer desastres con cuchillos. Nos hemos desde cortado un dedo cocinando hasta hemos visto personas que atacan a otras. Y nadie quiere dejar de tener un cuchillo en su casa por esto. Al contrario, o sea, no se asocia el desastre del cuchillo con el cuchillo, porque el cuchillo es un instrumento. Y cuando nos reconciliamos con esa idea, nos reconciliamos con que la política de que tiene la culpa, por Dios. Si los que hacemos, deshacemos o no hacemos, somos las personas con ella. Y ahí eso como que va limando asperezas y la gente, bueno, entonces ahora sí me cae bien la política porque no tiene la culpa. Vamos a hablar un poquito más de ella. Me encantó ese ejemplo del cuchillo, o sea, súper claro. Y creo que también entra para la religión, ¿no? O sea, la religión es el cuchillo, o sea, que tiene la culpa la religión. O sea, creo que, no, mejor dicho, lema de vida, creo que lo voy a empezar a utilizar, está súper bueno. Sí. Total. No, me encanta esta claridad de lo que es la política, y me acordé de una cuando dijiste como estos 3 tipos de normas que tenemos, como que rigen la sociedad, porque creo que es una de las cosas que más me ha permitido entender en la vida, como por qué a veces hay sociedades tan disfuncionales, y es cuando esas 3 esferas de lo que debemos hacer no están alineadas o no coinciden casi, pues hay demasiado caos, ¿sí? Que es cuando las leyes no coinciden con lo que socialmente se está esperando y con lo que moralmente también tenemos planteado, ¿cierto? ¿Son esas 3 o las estoy embarrando? Sí, así es, sí. Entonces, si no hay una intersección clara entre estas, porque pues el mundo ideal sería que esas 3 estuvieran en el mismo circulito hermoso, obvio no, pero entre más grande sea la intersección, pues digamos que mucho más orden, armonía en cómo se va guiando la sociedad como con esas normas. Cuando no, pues es un desastre total, y yo creo que es de las cosas que más me ha ayudado a entender como por qué es tan complejo, por ejemplo, en un país como Colombia, ponernos de acuerdo en muchas cosas. Es como a alguien le vale 3 que la ley diga que eso no se puede hacer, o le vale 3 que socialmente esté mal botar el papel en la calle y ya, porque pues a mí no me importa y eso no tiene que ver conmigo. Entonces, desde cosas muy chiquitas hasta cosas muchísimo más grandes y más amplias. Pero entonces acá, digamos, una pregunta que me surgió haciendo como las reflexiones de este episodio, y es, ¿tú crees que realmente tenemos estados laicos? Porque lo que yo pensaba es como, bueno, en términos como formales, no puede incidir en el Estado como un tipo de autoridad religiosa, digamos. Pero igual el Estado está atravesado de manera transversal, pues por la cultura, por la historia, la sociedad. Entonces, por eso, digamos, uno ve a veces escándalos en noticias como de cómo puede ser que todavía en el Congreso haya un Cristo, ¿no? Y entonces es como, pues no, que esté ese Cristo no significa que la iglesia esté yendo al Congreso a decir qué hay que hacer, pero como que hay símbolos que afectan un montón. Y también para el otro lado, ¿no? Como qué tan separada de la política está la iglesia,
pues que efectivamente no tanto. O sea, la iglesia misma pues está metida en unas dinámicas de poder en un buen sentido, como tú lo explicabas, como pues sí, simplemente hay que ponerse de acuerdo en cómo se manejan esos poderes, quiénes, etcétera. Pero entonces sí, como que a veces queremos que sea súper tajante y literal esa división de Estado e Iglesia, pero pues en la vida real, obviamente, pues eso no pasa al 100%. Porque es que estamos hablando de estados-nación en los que la cultura, la identidad, los valores de las personas que conforman ese Estado son los que definen el funcionamiento del Estado. Entonces, no podemos, digamos, ignorar, y de hecho no sería democrático ignorar el sistema moral de las personas, el sistema de identidad de las personas, que para muchos está trazado por su fe, por su formación moral, por sus creencias. Entonces, fíjate cómo es de importante que para hacer un cambio, los que quieren ese cambio empiezan es por ahí. O sea, parece que muchos que quieren y sienten que por eso, quitar el Cristo de algunas partes o quitar las capillas de un hospital público, no sé, están haciendo un cambio. Porque saben y reconocen que los cambios de valores, las definiciones de lo que está bien y lo que está mal, empieza por modificar los sistemas de valores de los lugares. Por ejemplo, hay países que digamos, la voz de la iglesia no se reconoce como una voz de autoridad moral, ni oficial, ni política. Y los hay. Uruguay, por ejemplo, es un caso muy, muy real para analizar ese caso. La voz de la iglesia no tiene ninguna pertinencia. Pero países como el nuestro, es un país en el que en todas las dimensiones, digamos, es muy curioso porque en España, por ejemplo, a la iglesia católica se la asocia con la derecha. Entonces, la derecha, los curas y la gente que va a misa de derecha. Pues en Colombia hay sacerdotes completamente de izquierda, muchísimo. Hay corrientes religiosas muy con tendencias políticas de izquierda. Entonces, fíjense cómo es de innecesario relacionar el sistema político y el funcionamiento a nivel institucional con lo individual. Es que, claro, el Estado está compuesto también por individuos que son los que tienen creencias y piensan cosas. Vamos a la idea de, entonces, el presidente, cuando llega a ser presidente para dirigir un Estado laico, tiene que desprenderse de su fe. A ver, si ahí lo eligieron así, por eso es que para mí, yo también que asesoro políticos, les digo, dense a conocer quiénes son. Y si tienen códigos morales marcados por su religión, tienen que decirlo en campaña. Porque si la gente elige eso, les está dando la legitimidad para que una vez seas presidente, evidentemente tus códigos morales, si son religiosos, van a marcar tus decisiones políticas. Lo malo es, o lo que no es conveniente, es cuando lo ocultas o cuando no se dice y luego vienen legislación, pero sí desde un principio, como en Estados Unidos, que es claro quién cree qué y qué se espera que cuando llegue a gobernar haga qué. Porque es que la persona que gobierna con toda su formación y su información y sus valores y sus posturas. Hola, hola. ¿Cómo les está pareciendo el capítulo? ¿Les está gustando? Sí, aprovechen y compártanlo en todas sus redes sociales, stories, feeds, para que muchas más personas puedan conocer este contenido y también disfruten de las conflictuadas como ustedes lo están haciendo. Bueno, si eso es todo, sigamos con nuestro capítulo. Total, ese tema, la verdad, a mí me ha conflictuado mucho. Yo en un momento caí en ese error muy denso de asociar a todas las personas religiosas como personas de derecha, que pues fue un momento en el que yo era muy activista por la paz y digamos que hoy en día reconozco que creo que fui, la verdad, estuve muy polarizada a favor del proceso de paz. Entonces en ese momento me costaba mucho trabajo hablar del proceso de paz con alguien católico. Y sé que pues como que fue coincidencia tal vez, pero muchas veces sí pasaba que
las personas católicas estaban en contra del proceso de paz. Entonces yo ya era como, no, esa gente es súper de derecha, extrema, y ha sido un proceso largo como entender que dentro de toda esta crisis de polarización que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, es muy fácil llegar a esas conclusiones, como es tal, entonces por ende es de derecha, o entonces los católicos son la mayoría de derecha, pero pues eso quita un montón de cosas de vista que pues son súper importantes. Y yo creo que también uno siente un poco la estigmatización como católico o por sus ideologías de ser asociado inmediatamente a un montón de cosas que no necesariamente como que pues tienen que ir de la mano. Entonces me encanta que toques ese punto porque sí es algo que me ha conflictuado bastante y es asociar a personas religiosas a una ideología o corriente específica. No, buenísimo esta claridad porque creo que también nos empieza a dar un poco de luces y bueno, como pensamos en manera privada es diferente a como actuamos, o sea, como a lo público, pero igual nos define y pues tampoco, o sea, pero tampoco nos da unos parámetros iguales para todos, ¿no? O sea, como la religión. Claro, además es que hay algo que es, bueno, que el bien común, el bien es el bien son posibilidades para que las posibilidades sociales, para que las personas lleguemos a realizarnos, a valorar y vivir nuestra dignidad. Y ahí no hay mucho debate. El debate viene en el cómo se llega a ese bien, en el qué es lo que interesa. Yo una vez escuché una frase que la voy a cambiar aquí estando en las conflictuadas y es que el 90% de las cosas son opinables. Yo diría, el 90% de las cosas pueden ser conflictuantes. Porque efectivamente sobre los desafíos morales y humanos hay tanto que opinar, hay tanto que decir, hay tanto que ver que es inútil encasillarlo. Y la Iglesia sí algo que nos ha permitido, nos ha mostrado la Iglesia Católica la universalidad de lo que somos, las diferentes posturas que tenemos. Entonces, en la mayoría de cosas, o en muchas cosas estamos de acuerdo, pero es normal, es natural y es deseable que haya desacuerdos. Ahora, el cómo lo resolvemos, y en eso, que es un punto que no podemos dejar de tocar en este podcast, y es la encíclica Fratelli Tutti. O sea, cómo el Papa en pleno 2020 nos habla de un concepto revolucionario de caridad política, en la que dice que lo más importante es la fraternidad, el diálogo y tratar o garantizar que los más vulnerables tengan garantías. O sea, el Papa Francisco, el Espíritu Santo a través del Papa Francisco nos ha dicho, hombre, la discusión política tiene que ver con que tengamos garantías, con que haya fraternidad, con que haya caridad y con que haya amor en la política. El Papa en Fratelli Tutti habló de política porque habló del bien común, porque habló de la caridad, y él no, en esa encíclica no se puso a decir cómo se regula, qué hacer en caso de, qué hacer con el aborto, qué hacer con, porque esos son debates que obviamente se asumen que, digamos, la Iglesia ya tiene su precedente, que no son sujetos de debate, que los sistemas políticos los deben debatir, pero que también los debaten personas desde su sistema y código moral. Y ahí es donde la Iglesia hace el acompañamiento de las almas, de las personas. Las leyes, la Iglesia Católica no hace las leyes, son las personas. Eso es verdad. A mí eso me impactó decirlo leyendo el catecismo. La verdad no soy muy experta en el catecismo, pero haciendo la investigación para este capítulo, leyendo el catecismo y que hubiera un capítulo de como la vida social, fue como, pues obvio, o sea, tiene todo el sentido, pero nunca me había adentrado. Claro, uno lee la Constitución Política de Colombia y la lee porque estudiando Derecho le toca, pero uno no se pone ahí un poquito más atrás y decir, bueno, ¿esto de dónde se construyó? Pues de una concepción moral, de una concepción social que viene de muchos años atrás. Y sí me impresionó mucho porque dije, wow, o sea, habla de todo el bien común, de la autoridad, de qué, o sea, me impresionó y todo que es súper estructurado y dice como, bueno, el bien común tiene 3 elementos, que son la paz, no sé qué, o sea, son como, o sea, súper estructurado, que uno empieza a decir, pues claro, y uno no se pone a pensar en eso,
y a veces lo lleva como muy a lo material, como la iglesia le dice que no al aborto, punto. Pero bueno, no, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay? O sea, ¿de dónde sale como esta concepción? Que eso es como lo que me ha impresionado, que lo que tú dices es muy rica y es muy universal, y uno no puede esperar que, incluso aquí las tres, somos católicas abiertamente y creemos fielmente en Dios, pero tenemos concepciones de la fe también diferentes, ¿no? O sea, la fe de las tres no es igual, no, probablemente no va para el mismo lado, pensando que tenemos, digamos, prácticas pues religiosas diferentes. De pronto, pues, digamos, yo rezo escribiendo. Majo sé que le gusta escuchar mucho música cuando hace oración. O sea, como que, no, es que es muy diverso. No, o sea, Es no. que mira que en esa diversidad en el compendio del catecismo, que es el resumen, en el punto 407 yo escribí esta definición de bien común porque miren que es tan simple que es muy amplia. Y dice, conjunto, el compendio de la Iglesia Católica en el punto 407. ¿Qué es el bien común? Conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a sus miembros el logro de la propia perfección. O sea, permítanos un marco de garantías para que cada quien busque su propia perfección. Eso es demasiado lindo. O sea, hay un marco de libertad bellísimo, que en este mundo llevado por la globalización, el individualismo, un llamado como este nos saca de nuestro pequeño mundo y nos lleva a mirar lo amplio que son las posibilidades y cómo cualquier persona debe incidir. Ahora, que es otro debate también que puede llegar aquí, desde dónde se incide, qué formación o qué educación o qué sistema de valores y código tienen las personas para poder incidir en su sociedad. Ahí donde la iglesia, la familia, la escuela, la academia, los medios hacen el valor de formar. Y ahí pues todos tienen las mismas posibilidades en estados democráticos como este. Me parece muy lindo, la verdad, esa definición del bien común. O sea, es un statement, una afirmación muy política y a la vez muy cristiana, católica, ¿sí? Que al final es como se une este camino al que nos invita la iglesia de cada quien busque su camino de santidad, que pues eso es buscar la perfección y la plenitud, pero pues cómo tienen que existir unas condiciones sociales para que cada persona lo pueda lograr realmente, ¿no? Y al final también es una búsqueda por la libertad humana demasiado grande, porque es que ¿cómo puedo yo conseguir mi plenitud y mi propia perfección? Únicamente en un entorno en el que yo sea libre. Y creo que, pues yo digamos nunca había leído esta definición del bien común de la iglesia, pero creo que como que es un punto de partida muy lindo para hablar de pronto de otros temas más polémicos, que creo que es lo que tú dijiste también al principio, ¿no? Para poder realmente tener una conversación enriquecedora, abierta de estos temas de política, y pues más aún si uno combina política y religión, cosas que pueden ser polémicas, si uno se desliga de pronto de las militancias, de cosas demasiado específicas y se va a lo más amplio de lo que se busca en ambas cosas, pues creo que es un debate que de entrada va a ser súper diferente, o sea, súper diferente. Creo que también partiendo de la base que todo el mundo sí tiene una aspiración como, pues, bien equivocado, no equivocado, pero como que yo sí creo que muchas veces hay una intención genuina de buscar ese bien común, solo que pues los cómo pueden cambiar un montón, obviamente, ya en la práctica, pero qué chévere poder verlo como también desde estas herramientas que la misma iglesia nos da para entenderlo, y creo que también es ver que la iglesia de ninguna manera nos está invitando a ser apolíticos, que creo que también es algo que a veces uno puede pensar, ¿no? Como yo solamente tengo que ver con la iglesia y con rezar y con no sé qué, que está perfecto, pero pues igualmente como seres humanos que viven con otros, para vivir esa fe y para como poder tener ese lado espiritual
pues se conectan muchas otras cosas, entonces no es como, porque soy católica, entonces yo no tengo nada que ver con la política, o bueno, católica o religiosa, como sea, creo que también en otras religiones aplica 100%. Entonces, qué lindo que hayas Es que traído eso. la caridad se vive con los otros. O sea, la caridad asume que hay un otro. Y se asume que hay un otro que no es familia, ¿no? Porque amar a la familia, pues, no es amar, pues amar a la familia es fácil. Pero amar al desconocido, respetar la vida del que no conoces, pensar en el otro, eso es la caridad, y la caridad se vive en vida en sociedad, vida en comunidad. Entonces, justamente ese llamado hoy en un mundo en el que cada día nos encierra más y nos hace como la vida más fácil estando solos y siendo independientes, pues también es un poco esa mirada al exterior, lo que nos recuerda que amamos es con otros, o sea que llegamos a la plenitud, a la santidad, es en conjunto. Total, y en un conjunto diverso, ¿no? Porque es muy fácil querer rodearse de gente que piensa exactamente igual y vive exactamente igual. Pero creo que eso es algo chévere de la política, y es que obliga a que se encuentren formas muy distintas de pensar, de vivir, que pues claramente uno ve que todos los días en noticias cómo eso genera encontrones súper fuertes, pero pues menos mal, o sea, sería muy grave que todo el mundo solo se juntara con los que piensan igualito. Hay una frase de mi podcast, La política en el espejo, que por cierto ahí invito a escucharlo, porque justamente sacar a la política del Congreso y sacar a la política de las noticias, porque seamos honestos, no es agradable. O sea, Cero. si a mí me dices que la política, ver el debate en el Congreso, las noticias, a ver qué escándalo hubo, no quiero ver la política, y por eso es que la gente no la quiere No, ver. gracias. Pero Sí. si tú me dices que en el cine y en los géneros de cine se ha hecho política, que en un libro, en la literatura, que con la moda, que en el arte hay mensajes políticos, que en el activismo, en los grafitis, en los tatuajes, en la música hay política, pues yo quiero voltear a verla, me causa curiosidad. Y ahí, en una de las frases del podcast que más le gustó a la gente fue: somos iguales en el derecho de ser diferentes. Poderosa. Y eso es un poco también lo que la religión nos permite. O sea, somos iguales porque somos iguales, hijos de Dios, y tenemos la misma capacidad de amar y de llegar al cielo, pero los caminos son completamente diferentes, afortunadamente, porque somos únicos. Y eso la política lo valora, y pues la iglesia mucho más. Entonces yo creo que hay más puntos de encuentro que de diferencia, en el sentido de lo esencial. O sea, lo esencial, lo que nos hace más distancia, que es natural, son los debates del día a día. Pero la sustancia, estamos de acuerdo. Sí, Total. muy loco. Que ahí viene también ese tema y me recuerda mucho el capítulo del ateísmo del que hablamos con Andrés Caro, que hablaba mucho de que la Iglesia Católica es la madre de los derechos fundamentales, ¿no? Como de ahí sale todo, ¿no? Y aquí venimos otra vez como a eso, como que estamos reconociendo al otro, estamos dándole cabida al otro, y lo estamos haciendo parte de nuestro sistema social. Más allá de nuestro sistema espiritual, traspasa y va al sistema social. Que volviendo al catecismo, y pues perdón por ser tan repetitiva, sino que es que de verdad me impresionó mucho ese capítulo, habla de esos tres elementos esenciales que pues los quería de comentar bien, y es el respeto por la persona, pues a la persona como tal. 2, el bienestar social y el desarrollo. Y 3, la paz. O sea, son esas tres cosas lo que generan el bien común. Y que más eso que, pues, bien político, pero político en el bien sentido, como que es lo que busca que estemos bien como sociedad. O sea, el otro, el bienestar y el desarrollo, el progreso, que era lo que tú decías, que es donde entra todo el tema de la polémica, cuando uno empieza a hablar de recursos y todo esto, y la paz, pues porque uno quiere vivir bien, o sea, uno no quiere vivir peleando, ¿no? Y quiere vivir de forma armónica, porque la armonía y el equilibrio entre las cosas y las personas, pues es algo que todos deseamos. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que ya empezando a cerrar este episodio, lo que más me llevo es
como una reflexión como católica también, de si bien todos tenemos como derecho a no estar de acuerdo, y que es algo muy valioso de las democracias y del estado en el que vivimos, que uno a veces se centra solo en lo malo, ¿no? Y uno es, no, Colombia está todo fatal, pero en verdad hay muchas cosas que nos permiten como tener muchas libertades y derechos, entonces uno de esos es a no estar de acuerdo, pero como católicos y católicas sí estamos llamados a hacerlo con misericordia. Digamos, como que no estamos obligados a tener una postura, pues, mejor dicho, con una lista de bullets de esto es todo lo que yo tengo que pensar en la política. Pero sí estamos llamados a lo que sea que queramos defender, pensar, hacer, si estamos más metidos en la política, es con un lente de misericordia, que obvio es muy difícil, o sea, en épocas de elecciones, que es cuando se vive más la política en todas las esquinas de las casas, uno se da cuenta de lo difícil que es aplicar esa misericordia, ¿no? Que es lo que decías tú, Alice, y es, pues, es en comunidad que estamos llamados a vivir esa misericordia. Entonces creo que es una reflexión linda que me llevo como conmigo misma y quería compartirles, que sí, pues como que quiero intentar ser mucho más misericordiosa al plantear mis posturas políticas. Y yo creo, Majo, que al final es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que yo de hecho, cuando los políticos me dicen, ayúdame a construir mi programa de gobierno, a pensar en mi discurso, el Papa Francisco les hizo la tarea. Es que esa encíclica habla de qué hacer con el medio ambiente, de qué hacer con los vulnerables, de qué hacer con la inmigración. O sea, es una lección brutal actualizada y justamente se basa en lo que estás diciendo, compasión, caridad y diálogo como 3 elementos. Un católico no tiene, un cristiano no es que tenga que pensar A, B, C, D, E, o sea, no existe un sistema de leyes que defiendan a los católicos. Hay grupos católicos que se organizan hay personas católicas que defienden X, pero en lo que sí tenemos que reflejar es apertura, amor y diálogo. O sea, un católico puede discutir de lo que nos dé la gana, de cambio climático, de ideología de género, de lo que sea, pero con amor, caridad y diálogo. O sea, independientemente de cuál sea la actitud, si eres católico, hazlo con amor, hazlo con respeto, hazlo con alegría, hazlo con trascendencia. Yo en mi mente, y me funciona, paréntesis, lo hago como lo haría Jesús. O sea, yo cuando yo tengo unos debates polémicos tremendos con esto, o sea, debates, ¿no? A veces los veo, a veces los escucho, y me ponen a prueba y me preguntan, ¿qué piensas de...? Y yo, ¿qué gano en este momento entrando en una confrontación? Lo importante al final es la persona, su historia y sus sentimientos, que mi opinión. O sea, digamos que si hay un listón que debemos ponernos las personas que seguimos a Cristo y que queremos buscar el bien común, es tratar bien a las personas. Las ideas pasan, las personas y su dignidad no. Entonces creo que ese es el punto verdaderamente en común y que sí no genera ningún conflicto, porque creo que nadie está en desacuerdo con el buen trato, con el cariño. Sí, de acuerdo, y creo que también está bien si no lo sabemos hacer porque no nos han enseñado. O sea, crecimos, como empezó André este episodio, crecimos escuchando la frase de en la mesa no se habla de política ni de religión. No hemos visto referentes donde esto se haga de manera sana. Entonces creo que somos de esa generación que está empezando a hacerlo con las uñas y cómo puede hacerlo, pero al menos tener la intención y empezar a ayudarnos unos a otros a lograr hablar de estos temas con esa compasión, caridad y diálogo es lo importante. No sé, André, Alice, si quieren agregar algo más antes de cerrar. Sí, que a mí creo que le dimos literal al punto como de este capítulo, y es en verdad esos temas difíciles hablarlos con amor, o sea, y con alegría y con caridad y con compasión, porque sí es verdad, o sea, no vamos a llegar nunca a un acuerdo y pues es bien difícil, pues si ya a uno le cuesta convencer a alguien que la mejor película del mundo es, por decir algo, El Grinch, María José, de lo que hablo, pues o sea, puede ser bien difícil convencer a alguien de
mil otros temas que son mucho más profundos. Entonces sí creo que vale la pena es siempre tener esa apertura y hablarlo, e ir a lo esencial, o sea, no quedarse en es que Pepito político dijo esto, no, ir a lo esencial, que es en lo que verdaderamente vale la pena. No, Alice, de verdad. Y yo quiero agregar algo aquí que tiene que ver con esa naturaleza que Majo nos dijo que tiene, que es la naturaleza activista. Y es que hay muchas personas, creyentes o no, que depositan su esperanza en los gobernantes, en los políticos, en los legisladores, como si ellos fueran los llamados a defender la moral, la vida, el bien común. A ver, sí, los elegimos para que nos representen y hagan las leyes, pero ellos no son los que nos van a garantizar una vida en común, ni nuestros mínimos, ni mucho menos nuestros sueños o propósitos. Entonces ahí es donde vienen y son necesarios espacios como este, activismos por X o Y motivo, ONGs, corporaciones, movimientos, que todos son movimientos políticos al final. Entonces voy a decir una frase que no me gusta tanto, porque es que todo es político, porque cuando todo es político, pues nada es político, no. Pero todas las acciones dirigidas a buscar el bien común, más allá de las esferas formales, también son políticas y también nos llaman a nosotros. Entonces, si te interesa tanto una causa que sientes que está siendo pésimamente representada, lidérala tú. No tienes que esperar que el partido X haga un trámite, ni que el presidente o el alcalde lo haga. Entonces, y allí todos tenemos, afortunadamente en este sistema, libertad, posibilidades, instrumentos. También valoro mucho esto que dices, Majo, de que no tenemos todas las herramientas. Estamos en un mundo que nos estamos reeducando en cómo comprender la importancia de la salud mental, que ahora es un tema de salud público, de que ahora sabemos que más importa más la persona que sus ideas a la hora de conversar. Y qué bonito, eso también es muy político, ¿no? Hasta las formas de conversar hoy están cambiando. Totalmente, me encanta este espacio porque he estado viviendo en silencio mi conflicto con la política y este espacio me ayudó a reconciliarme un montón y creo que sí, pues nuevamente hablar con otras personas, así sea como para poner en voz alta lo que uno ha estado pensando, escuchar nuevas perspectivas, posiciones, profundizarlas, etcétera, pues ayudan mucho a que uno también vaya tramitando esos conflictos de una u otra manera. Entonces creo que pues sí me llevo reflexiones importantes, algunas soluciones importantes a mis conflictos con la política. Entonces pues creo que esto es una muestra de que es muy maluco estar conflictuadas solas.